Buenas tardes. Nuevamente estamos aquí en una nueva emisión más de La Hora PAF. El día de hoy vamos a tratar un tema que tiene que ver con pagos provisionales. La propuesta original es pagos provisionales de agapes y régimen opcional para grupos de sociedades. Entonces, en ese sentido, me parece que se va a dividir en dos sesiones porque ya al momento de elaborar el material sí vi que quedó un poquito amplio. Entonces, posiblemente el día de hoy solamente termine agapes y en alguna otra invitación que me haga la casa editorial de PAF, continuaremos con opcional para grupos de sociedades. Pero bueno, vamos a iniciar la sesión del día de hoy. Pagos provisionales, entonces, agapes, vamos a delimitar el tema, va a ser personas físicas, tenemos para personas morales y personas físicas, y hay una diferencia en cuestión de la exención. Vamos a usar la mecánica de determinación que yo traigo como propuesta, que me gusta utilizarlo, un papel de trabajo de su servidor, y vamos a utilizar pues la mecánica que nos establece la resolución miscelánea. Por ahí vamos a hacer un par de comentarios en cuestión de ello, porque hay un punto donde no me gusta mucho cómo está definido y pues vamos a hacer los comentarios pertinentes. Muy bien, pues antes que nada, muchas gracias nuevamente por esta invitación a mi casa editorial PAF. Actualmente vamos en la edición número 761, en el que muchos de mis colegas, amigos, compañeros, presentan temas novedosos y muy interesantes. Entonces, pues los invito a que pertenezcan a la familia PAF, ya una fuente de consulta, sin duda, muy importante en México y ya con muchos años de trayectoria. Por lo tanto, extiendo la cordial invitación para efectos de su suscripción como tal. Vamos a entrar directamente entonces a ver primero algunos fundamentos como tal y para pasar a ver los casos prácticos. Tengo aquí para cuando la exención supere las 40 UMAS anuales y cuando se superan las 423 UMAS en el ejercicio. Vamos a ver las dos mecánicas como tal, me voy a tratar de apurar con los fundamentos y si me llega a sobrar un poco de tiempo, vuelvo a explicar los fundamentos un poquito más con calma. Me quiero concentrar más en los casos prácticos. Entonces, debemos de recordar que la ley del impuesto sobre la renta menciona en el artículo primero que es obligación el pago del impuesto, siempre y cuando, obviamente, dependiendo si somos una persona física, una persona moral, residente en México, en el extranjero, vamos a aplicar cada uno de los títulos que nos indica esta propia ley. En cuestión de lo que es aquellas contribuyentes que llevan a cabo actividades que yo denomino agapes, porque entiendo que es agricultura, ganadería, silvícola y pesquera, pues van a tener un beneficio como tal que vamos a ir observando, lo encontramos exactamente en los artículos 74, entonces ahí podemos observar que esta modalidad de tributación la van a poder aplicar todas estas personas que tenemos aquí. En específico me voy a concentrar solamente en las personas físicas, fracción tercera, las que se dediquen exclusivamente a actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras. Continuamos. La definición, ya saben que, que cuando una ley de tipo especial o muy exclusiva en cuanto a la regulación de algo no nos defina algunos conceptos, debemos de utilizar nuestra ley general, que vendría siendo el Código Fiscal de la Federación. En el Código Fiscal de la Federación, pues viene la definición de lo que debemos de entender por agricultura, ganadería, pesca y silvícolas para efectos
de este artículo 74, ya que el 74 pues no nos los define como tal. El que nos los va a definir pues es el artículo 16 del Código Fiscal de la Federación. Sin embargo, la resolución de facilidades administrativas para el ejercicio 2021 también nos da una definición para las actividades ganaderas. Nos plasma exactamente la que nos dice el Código Fiscal de la Federación, pero agrega un supuesto más. Para los primeros que adquieren, pues ahora sí que el ganado de esa primera enajenación, pero para efectos exclusivamente de engorda de ganado. Es decir, vamos a tener al ganadero que a lo mejor vende pues, algunos nuevos, ¿cómo lo podemos decir? El ganado en pequeño, a lo mejor que acaba de nacer, esta persona lo que hace es comprar ese primer producto, esa primera enajenación, que en teoría pues se le aplica estas disposiciones, pero ya esta persona al momento de enajenarlo, pues en teoría ya no se está dedicando a este régimen, sino ya está comercializando, ya se dio una actividad comercial. Sin embargo, aquí la resolución de facilidades administrativas dice, bueno, si tú lo adquieres a lo mejor pequeñito, no sé, cualquier tipo de ganado, y lo adquieres para engordarlo, entonces tú todavía vas a beneficiarte de todas las disposiciones que tengan que ver con agricultura y ganadería. Pero bueno, vamos a continuarle. Vamos a dejar que cargue el material, anda un poquito bajo. Bueno, ahora sí, el artículo 74 lo que sí nos exige es, bueno, pero si vas a aprovechar este régimen aplicable a estas actividades tan esenciales en el país que tienen que ver con agricultura, ganadería, pesca y silvícolas, te tienes que tener una exclusividad en las actividades. Y bueno, te voy a solicitar que al menos sea el 90%. Esto es muy importante porque cuando lleguemos a la mecánica que nos establece la resolución miscelánea, nos va a dar una fórmula en específico para las demás actividades que no tienen que ver con agricultura y ganadería, silvícolas y pesca. Es decir, también lo toma en consideración. Entonces, mínimamente, no menos del 90% de los ingresos totales. Ya saben, para los que se van conectando, un saludo a todos que siguen la transmisión. Les agradezco mucho el tiempo que están dedicando a esta pequeña hora que voy a tratar de hacerlo lo más ágil posible. No me voy a concentrar tanto en los fundamentos, estoy haciendo unos comentarios rápidos como tal para poder llegar a los casos prácticos. Entonces, nos dice ya ahora sí la mecánica para los pagos provisionales. Acuérdense que ya sea en el régimen, en la mayoría de morales, de físicas, siempre vamos a tener dos obligaciones esenciales, pagos provisionales y la del impuesto del ejercicio. Sin embargo, en este caso, en los pagos provisionales, vamos a encontrar que el artículo 74 es la que nos define cómo debemos iniciar dicha aplicación. Nos dice el 74 que vamos a empezar calculando los pagos provisionales en términos del artículo 106. Y si uno hace memoria, pues vamos a detectar en la ley que ese artículo 106 ya no está dentro del apartado del título segundo. El título segundo es el título aplicable para las personas morales. El título tercero es aplicable para las personas morales con fines no lucrativos. Y el título cuarto es el de las personas físicas. Entonces nos está diciendo, me vas a aplicar las disposiciones del artículo 106. ¿Y de qué habla ese 106? Pues precisamente de la mecánica de determinación de los pagos provisionales para personas físicas que llevan a cabo actividades empresariales y servicios profesionales, el denominado régimen general para personas físicas de actividades empresariales. Entonces, vamos formando nuestra mecánica de cálculo. El 106 nos empieza diciendo que vamos a
a efectuar pagos provisionales respecto a un periodo determinado, ¿no? Aquí sabemos que en físicas, pues es un periodo de mes con mes como tal. Nos indica, me voy a saltear esta diapositiva, toda una mecánica que la vamos a traducir en esta estructura general. Lo que dice el 106, que es pagos provisionales, lo estoy plasmando en esta pequeña estructura. Es decir, voy a sumar mis ingresos del periodo. ¿Por qué no menciono los ingresos del mes? Porque un poquito más adelante vamos a ver que de acuerdo con la resolución de facilidades administrativas para 2021, vamos a tener la posibilidad de efectuar pagos provisionales semestrales. Entonces, por lo común, y es más, los casos que traigo aquí sobre la mesa, van a ser cálculos de esa periodicidad. Pero bueno, pensemos que no optamos por esa facilidad, pues en teoría tendrías que presentar tus pagos provisionales mensuales, algo que pues yo la verdad no le veo mucho sentido si tenemos el beneficio de semestrales, nada más dos. Ingresos del periodo, le vamos a quitar las deducciones, pero mucho ojo. Una de las particularidades y beneficios de este régimen aplicable al sector primario, pues vamos a encontrar que por ciertos ingresos no vamos a pagar un impuesto. Vamos a ver qué tanto es la cantidad de no pagar impuesto. Y no debemos de olvidar que cuando tenemos ingresos exentos, las deducciones siguen la suerte de que, bueno, si no estás pagando impuestos por cierta parte en tus deducciones, tampoco tendrías por qué proceder a su deducción. Vamos a ver las fórmulas para irlo aplicando cada uno de ellos. En su caso, la PTU, las pérdidas fiscales, y vamos a tener la base gravable. Entonces, ese 106 nos indica que debemos de aplicar, pues ahora sí que una tarifa, nos manda indirectamente casi al 96, que es la tarifa para las retenciones en cuestión de salarios, y nos da ahí una metodología para la que aplicaríamos en febrero, en marzo, en abril. Obviamente eso no lo hacemos, eso directamente acudimos a las tablas que ya están previstas en el anexo 8 de la resolución miscelánea fiscal para 2021 en este caso. Ya están adecuadas todas las tarifas para la periodicidad que nosotros necesitemos. Entonces, una vez teniendo el impuesto como tal, vamos a quitarle los pagos provisionales anteriores porque al ser de manera acumulativa, entonces tenemos derecho a quitar pagos provisionales anteriores. Cosa que no sucede, por ejemplo, en otros regímenes fiscales, como el previsto en el capítulo 3 del título 4 de esta propia ley que habla de arrendamiento. Ahí, si ustedes se fijan, el artículo 116, la mecánica es nada más ingresos del mes. Cuando tú nada más calculas el ingreso del mes, entonces no tienes derecho a acreditar pagos provisionales anteriores, porque no estás haciendo una acumulación del todo el periodo. Pero en este caso estamos viendo que sí, que son ingresos del periodo. Entonces, obviamente tengo derecho a mi pago provisional anterior si yo ya lo he pagado. Entonces, en este sentido, esa sería la mecánica del 106. Sin embargo, el artículo 74, que precisamente pues, estamos acudiendo a esa mecánica por algo, y obviamente estamos acudiendo para efectos de la exención. Entonces, el 74 nos indica, porque es un artículo muy extenso, nos indica que las personas morales que se dediquen a estas actividades que ya estamos platicando, pues van a tener derecho a un monto de exención. En el caso de las personas morales, nos indica que va a ser 20 UMAS anuales. En el caso de las físicas, que es el tema que que estamos tratando el día de hoy, van a ser el equivalente a 40 UMAS anuales. Entonces, mucho ojo, vamos a partir de ese primer supuesto. Si tú tienes ingresos que a lo mejor no bajan de, bueno, aquí tengo los montos para que los voy a estar ahí medio calculando. Otra cosa importante,
Si tú tienes ingresos muy altos y sobrepasan estas cantidades que tengan que ver, en caso de físicas, 40 o más anuales, vamos a tener un segundo escalón. Vamos a verlo de esta manera. El primer escalón van a ser aquellos ingresos que quedan dentro de la cobertura de la exención. Ese sería el primer escalón. El segundo escalón sería aquellos ingresos que sobrepasan la exención de las 40 UMAS, pero que no pasa de 423 UMAS al año. Si tú estás en ese segundo escalón, ok, lo que vas a hacer es determinar el impuesto por ese excedente de la exención, y otro beneficio que me vas a aplicar aquí es una reducción del impuesto. 40% para personas físicas y 30% para personas morales. Ese sería el segundo escalón. Y si yo paso de 423 UMAS anuales, entonces ya estaría en el tercer escalón, donde pago mi impuesto normal por ese excedente, porque en el escalón 1 ya te di la exención, en el escalón 2 ya te estoy dando una reducción, en el escalón 3 pues ya, ¿no? O sea, tampoco es pues beneficio de la totalidad, ¿no? Tampoco te me emociones. Yo creo que con las cantidades que vamos a ver, pues es más que suficiente. Traducidas, 40 UMAS anuales, que sería el primer escalón, pues vamos a ver que las 40 UMAS anuales son, bueno, una UMA son el equivalente a 32.693, entonces 40 sería 1.307.739. Si tú estás en ese primer escalón, pues bueno, pues excelente, ¿no? Exención total, no me preocupo. Pero si ya sobrepaso, bueno, es bueno porque quiere decir que me está yendo bien y que pues gano más de esa cantidad, ¿no? Vamos a ver el segundo escalón. El segundo escalón, que es donde entra la reducción del 40% para físicas, va de entre 1.307.000 a 13.829.000, que serían las 423 UMAS anuales. Mucho ojo con ello. Nada más que si ustedes se fijan, el artículo 74 me dice que voy a poder aplicar una exención y una reducción, pero hablan del impuesto del ejercicio. Sin embargo, podría quedar la duda, ¿no? Porque acuérdense que el 5 de Código Fiscal de la Federación menciona que en cuestión de cargas a los particulares es de aplicación estricta, es decir, no analogía. Entonces, en este sentido, en pagos provisionales, ¿será que pueda aplicar esa reducción o nada más será para el impuesto del ejercicio? Entonces, el reglamento en el artículo 105 nos dice, bueno, mira, si tú estás en ese supuesto, en pagos provisionales puedes aplicar la reducción, porque sería algo ilógico, ¿no? En el impuesto del ejercicio, ya sé que te voy a aplicar una reducción del 40%, y que en pagos provisionales no lo pudiera hacer, o sea, no tiene mucha lógica. Al final del día me daría un saldo a favor, pero mientras ya me impactó financieramente, cosa que no tiene mucho sentido. Entonces, bueno, el reglamento dice, bueno, por si te queda la duda entre que si la aplicas o no la aplicas, no, tú aplícalo, tú tienes derecho en el impuesto del ejercicio y en los pagos provisionales. Muy bien, pues vamos entonces, no les olvide sus montos. Estos montos pues van cambiando año con año, porque acuérdense que la UMA pues va a tener un valor diferente año con año. Entonces la estructura que yo les presenté, unas diapositivas antes, la vamos a modificar. Entonces a los ingresos totales del periodo le voy a quitar mi exención de 40 UMAS anuales. Y obviamente entonces lo voy a denominar ingresos grabados del periodo. A eso le voy a quitar las deducciones autorizadas, pero acuérdense, las deducciones autorizadas en la parte proporcional que tenga derecho. Obviamente, si sobre 1.300.000 y pico que vimos no pago impuesto y tú tienes, pensemos, 50 y 50, entonces tus deducciones también van a ir 50
y 50. Entonces, mucho ojo con ello. Y al final, en la mecánica que estoy poniendo aquí, donde ya pongo impuesto causado, pongo el apartado de reducción del 40% para el caso de cuando sobrepasemos entonces las 40 UMAS anuales, ¿sí? Pero mucho ojo, cuando sobrepasamos las 423 UMAS anuales, tenemos que hacer como un doble cálculo, porque entonces la reducción del impuesto no es sobre la totalidad de todos los ingresos que tenga, sería nada más los que van de 40 a 423 UMAS anuales. Entonces, ojo, no se les olvide todos esos comentarios que estoy dejando sobre la mesa. Aquí, a manera de recordatorio, artículo 28, personas morales no deducibles, fracción segunda, no se olvide, los gastos e inversiones en la proporción que representen los ingresos exentos. Por eso debemos de tener muy en mente esto. Las deducciones autorizadas deben de cumplir con las condiciones del 27 y no caer en lo que dice el 28, pero ya el 28 nos dice, bueno, si tú vas a llevar a cabo gastos e inversiones, no va a ser deducible en la proporción que tú tengas de exentos sobre la totalidad. Eso es muy obvio, ¿no? Si tú pagas impuestos sobre la mitad, entonces tus deducciones se van sobre la mitad. Aquí entraríamos a un análisis más profundo, cosa que no vamos a hacer ahorita. Nada más les dejo ahí sobre la mesa. Lo que no me permite deducir es la proporción, pero nada más para gastos e inversiones. Y esas nada más son 2 fracciones del 25. Todas las demás fracciones del 25, entonces en teoría las puedo deducir en su totalidad, porque lo único que me está impidiendo es gasto e inversión. Pero el 25 es otras cosas, costo de lo vendido, me maneja intereses, me maneja algunas cuotas, etcétera. Todo lo que no esté en esas fracciones de gastos e inversiones no le aplica esta limitante. Pero bueno, vamos a seguir avanzando. Ahorita no es tema de analizar deducciones, ni en requisitos, ni nada de eso. Pagos provisionales, aquí lo que yo les decía, en la resolución de facilidades administrativas, de acuerdo a la regla 1.3, en teoría, ya sin leer esto, nada más nos dice que podemos presentar pagos provisionales de manera semestral, cada 6 meses. Obviamente debemos de mandar aquí un pequeño aviso para efectos de que pues esté enterada, porque la autoridad va a decir qué pasó, ¿no? O sea, no tus declaraciones, qué está sucediendo. Entonces, en estos casos, pues hay que cumplir con este aviso como tal. Muy bien, vamos ahora sí a tomar en cuenta lo que les decía del 106. El 106 dice, a ver, a tus ingresos del periodo me le aplicas una tabla, pero nos manda el 96, pero ustedes saben que la del 96 está desactualizada. Además es mensual, yo necesito la semestral. ¿Qué tengo que hacer? Pues me voy al anexo 8, ubico la tarifa del semestral y voy a aplicar esta. Aquí de hecho nos dice en el título, primer semestre del 2021 al capítulo octavo, es decir, el capítulo de agricultura, ganadería, pesca y silvícolas, agapes, pues, para no estar repitiendo todas esas palabras. Acá está la segunda tarifa, obviamente lo pueden visualizar en el anexo 8 con mayor sencillez, y vamos a llegar ahora sí al caso práctico. Primer caso práctico. Este caso práctico los voy a contextualizar. Es una persona que tiene ingresos superiores a 40 UMAS, pero que no pasa de 423 UMAS anuales. Ese sería el primer supuesto. El segundo caso es el que pasa. Obviamente, pero primero vamos por partes. Podría haber puesto 3. Una persona que no pasa de las 40 UMAS anuales, pero ahí qué, pues ahí no hacemos nada, prácticamente ingresos 800,000 menos exención de 800,000, pues entonces no tenemos base gravable 0, entonces ¿para qué pongo un caso así? O bueno, ya lo platiqué y ese es el caso 1, este sería el caso 2 entonces. Ingresos del periodo, 1,850,000. 1,850,000. Deducciones del periodo, 1,100,000, ¿sí?
todo lo que venga en el 25, ahí no lo vamos a desglosar, lo que tú te permite el 25. Nada más que no se les olvide, el 28 nos limita gastos e inversiones. Todo lo demás que esté en el 25 en teoría no está limitado. ¿Qué es lo que debemos de hacer primero? Sacar una proporción de mis deducciones autorizadas. Yo sé que tengo 1.100.000 de deducciones, pero al momento de calcular el impuesto, pues obviamente no voy a poner el 1.100.000, porque no estoy pagando impuestos sobre 1.850.000, estoy pagando sobre 1.100.000. Entonces, hacemos lo primero. Divido mis ingresos exentos. Esos ingresos exentos de 1.307.000 es la diapositiva que yo les mostré de las 40 UMAS anuales, que nos daba 1.307.000. O simplemente si no lo alcanzaron a ver porque se van conectando, multipliquen la UMA anual, porque nos habla de UMAS anuales, por 40. Y esto les va a dar 1.307.000. Lo vamos a dividir entre los ingresos totales. El ingreso del periodo son 1.850.000. Entonces, una división y me va a dar el punto 706886. Aquí debemos de tomar en cuenta lo que nos dice el Código Fiscal de la Federación, ¿no? Si no me traiciona la memoria, en el 17A, en párrafo final, nos menciona que cuando hagamos proporciones, vamos a manejar hasta el 10 milésimo. Pero bueno, fuera de ese comentario, ya tenemos la proporción no deducible. Entonces, lo único que estoy haciendo es sacar la deducible. ¿Y cómo la saco? Pues entonces pongo proporción total 1, que vendría siendo el 100%, menos la proporción no deducible, que es lo que sacamos acá. Y nos da la proporción deducible. O sea, lo que yo puedo deducir solamente es el punto 29.31.137, ¿sí? Entonces, mucho ojo con eso. 17, ¿qué? Exacto, mi estimado, es la que habla de las actualizaciones, en la parte final nos habla. Muy bien, saludos, mi estimado César Pineda, aprovechando. La proporción deducible la multiplico entonces por mis deducciones. Yo tengo deducciones de 1.000.000, pero no puedo poner todo, porque no de todo estoy pagando impuesto. Entonces, punto 29 por 1.100.000 me da 322.000. De mi 1.100.000, solamente voy a poder aprovechar 322.425.10. Ojo, ingresos, deducciones. Ingresos, le vamos a quitar su exención ahorita. Estamos preparando las deducciones. Divido ingresos exentos entre ingresos totales, me sale una proporción de no deducibilidad. Le saco la diferencia, que sería lo deducible, lo multiplico por mis deducciones y ya tengo los 322.000. Muy bien, continuamos el caso. El caso entonces, ahora sí, ingresos totales, 1.850.000. Le quito mi exención, que sería 1.307.000, y tengo mis ingresos grabados de 542.260. Ahora, precisamente es lo que voy a comentar un poquito más adelante. Es lo mismo con cualquier tipo de exención. Yo tengo en el ejercicio derecho a una exención de una cantidad, por ejemplo, el aguinaldo, 30 UMAS. Pero si yo la pago en noviembre, en octubre, en septiembre, yo no veo que ninguna norma diga que debo de hacer la parte proporcional. En el 74 no dice en ninguna parte en los pagos provisionales que mi exención sea de acuerdo al periodo que aplique. Si estuviéramos calculando una deducción por mes, véanlo bien, por mes, sería tanto como decir, divídela entre 12. Pero yo no veo que diga eso, que una exención en pagos provisionales sea por la parcialidad. Ya más adelante vamos a ver que la miscelánea nos indica que sí, pero desde propia ley no lo indica. Pero bueno, es buen punto lo que comentan. Entonces, en este sentido, desde mi punto de vista, yo tengo derecho a mi exención en ese ejercicio por la totalidad. Es más, hay una
parte de la resolución de facilidades administrativas que dice que mientras no supere yo el rango de exención, es más, ni siquiera me preocupo por los pagos provisionales, porque estás exento, ¿qué vas a hacer? Pero bueno, me parece muy buen comentario, que ese comentario iría acorde a lo que dice la resolución miscelánea fiscal en cuanto al cálculo. Esa miscelánea dice que debemos de aplicar una exención proporcional. Nada más que, ya saben, yo no soy de que si una miscelánea me restringe un derecho de ley, le voy a estar haciendo caso. Bueno, al menos su servidor, ¿no? ¿Por qué? Porque si la ley nos indica que yo tengo un derecho a una exención y en ninguna parte dice que en los pagos provisionales sea proporcional, no tengo por qué estarla aplicando o yo estar autolimitándome. Acuérdense que las disposiciones son estrictas. No dice que en pagos provisionales sea nada más la parte proporcional, pero estoy de acuerdo. La miscelánea sí lo dice. Más adelante lo vamos a ver. Sí lo dice, pero yo no estoy de acuerdo. Pero me parece bueno que tengan las dos posiciones. Igual, que no me quiero meter en problemas. Ah, bueno, entonces la exención de las 40 UMAS pártela a la mitad y sería una exención semestral. Pero imagínate, en el segundo periodo tienes ingreso cero, 1.850.000 más cero, te va a quedar igual y ahora sí aplicas la exención total. ¿Y qué va a pasar? Pues que vas a tener saldo a favor nada más porque pagaste algo pues poniendo la mitad de la exención. Ahí queda el comentario. Yo aplico la totalidad, mi exención total. ¿Sí? Ingresos grabados del periodo 542, 260.40. Y ahora sí le quito mis deducciones. ¿Sí? Mis deducciones. Entonces, mis deducciones son 322. Me da una base gravable de 219. Aplico la tarifa, obviamente no vamos a ver la tarifa, ¿verdad? Eso es ya lo más simple para ustedes. Y ahora sí, sobre mi impuesto causado de 39,000, le voy a aplicar una reducción, nada más le multiplico el 40%, se lo quito y tengo mi impuesto de ese pago provisional. Ahora, aprovechando el comentario, ese sería mi papel de trabajo. Vamos a usar toda la metodología que usa la miscelánea, que nos manda aquí una serie de fórmulas, ¿no? Aquí hasta parece que nos dan miedo, pero ya que lo analizamos, pues digo, de miedo, pues no hay nada. La regla 3.8.4 de la miscelánea para 2021 nos indica que la determinación del impuesto, vamos a seguir una serie de pasos. No la vamos a leer con calma, pero aquí nos pone la primera fórmula. Dice, a ver, me vas a calcular primero la UFIPA. Ay Dios, dice la UFIPA. Nada más que ahí no los define, ¿no? Que es la utilidad fiscal de los ingresos propios de las actividades. Acuérdense que debemos distinguir entre los ingresos como tal, entre algunos otros ingresos que no son como tal. Y nos da toda esta fórmula, dice UFIPA es igual al IPA, le vas a quitar el IEPA y le vas a quitar todo esto que está aquí, que hasta nada más de verlo, no sé, espanta, ¿no? Pero la vamos a ir dándole solución poco a poco. Nos define esa propia miscelánea cada uno de los conceptos, ya nada más cuestión de ver, bueno, ¿qué será el DAIPA? Pues bueno, hay que voltear a ver nada más la definición, dice deducciones autorizadas de ingresos propios de agapes. Ah, bueno, como que ya uno ya le entiende, ¿no? ¿Qué será, no sé, PF? Pérdidas fiscales. Ah, excelente, muy bien, sí, sí, como que ya entiendo. Aquí esta fórmula también, pues, en teoría, porque si nosotros volvemos un poquito antes, dice determinación del impuesto para los que se dedican al sector agrícola, ¿no? Como tal. Entonces, aquí ya nos está incluyendo, por si tenemos deducciones personales, pues ahí lo está incluyendo en la fórmula. DP, deducciones personales. Muy bien, entonces vamos a desglosar un poquito el caso. Vamos a, bueno, después de esa fórmula, ya que tengamos la UFIPA, vamos a tener después el IUFIPA, o sea, a lo que habíamos sacado de UFIPA, vamos a aplicarle la tarifa, pues prácticamente, ¿no?
Y en la parte C, lo que nos está diciendo es, vamos a aplicar la reducción, ¿sí? Entonces, pues ahí nos da como, ¿qué podríamos decir? 3 fórmulas, ¿no? Primero, la parte de la utilidad como tal, la UFIPA, después nos pone lo que nos sale del impuesto una vez aplicando la tarifa, y después sale la reducción, ¿no? Para que finalmente, pues ya tengamos el impuesto. Aquí está la parte que lo dice muy bien Marisela, dice, para los efectos del 74, tal, y bla, 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 ¿no? Pero aquí dice, para efecto de la presente, bueno, no es ahí. Ahí está. Dice, para efectos del artículo 74, fracción 1 y 106, así como de la 1.3, para hacer el cálculo provisionales, las referencias a UMAS, dice, corresponden a la periodicidad con la que se hagan los pagos provisionales. Por ejemplo, en el 74 dice, tengo derecho a una exención de 40 UMAS anuales. Pero no dice más, no dice ninguna restricción. No dice, pero si es en pagos provisionales, pues es la parte proporcional, ¿no? Cosa que no tiene sentido, porque entonces si yo la divido entre 12 y en ese primer mes supero esa parte y los demás meses ya no tengo nada, pues al final del ejercicio tendría puros ingresos exentos y mientras ya pagué en enero. Considero que no va así, pero bueno, esta resolución miscelánea en esta mecánica que estamos viendo dice eso, que deben de ser ya sea con la periodicidad que estemos calculando, o sea, mensual, por si se te fue el avión y no mandaste el aviso, o semestral. Bueno, está bien. Pues tú miscelánea haces el intento, yo no te voy a hacer caso cuando una ley me da un derecho, la miscelánea no tiene por qué restringir. Principio de subordinación jerárquica, pero bueno, no me quiero meter en problemas, pues simple lo que estamos viendo, nada más dividirlo entre 2 si es semestral o entre 12 si es mensual, cosa que yo no estoy de acuerdo. Sería como tanto de decir que mis exenciones, pues las que dividir la periodicidad de lo que estoy calculando. Y si se me da la gana mandar el aguinaldo a enero, lo divido entre 12, me imagino la extensión, pues no lo sé, yo considero que no. Pero bueno, aquí dice esta, igual dejo el comentario aquí, que esta excede, para mi gusto excede. Tú no me puedes estar diciendo que mi exención en un ejercicio la tenga que estar restringiendo. Pero si ustedes son de la idea que sí, solamente apliquen la mitad de la exención si fuera el semestral. Entonces, miren, si nosotros aplicamos toda esta fórmula aquí, que parece que pues hasta espanta, pues realmente es lo que hicimos en mi papel de trabajo. Aquí simplemente sustituimos toda esta fórmula. Yo la voy desarrollando por partes. Primero IPA menos IEPA, prácticamente es esta primera parte que está aquí. La verdad, no sé si están observando mi mouse. Aquí sí me queda la duda. ¿Me podrían confirmar esa pequeña duda para saber si les voy indicando con mi mouse o no? ¿Se ve o no se ve? No sé, mi estimado César, no sé si me pudieras confirmar. ¿Ustedes observan mi mouse o nada más es la diapositiva? Si no, no tiene caso que me mate. O alguien que me pudiera confirmar, si pudiera, si no, pues ni modo. No, entonces no se ve. Bueno, entonces, si se fijan, en la parte superior está la fórmula y en la parte inferior está desarrollada, pero está por partes. Primera parte es IPA menos IEPA, que sería entonces mi ingreso de 1.850.000, le voy a quitar la exención de 1.307.000. Aquí, si ustedes son de la idea de que nada más es la mitad, partan esta exención a semestral. Y ya tienen la parte de los ingresos grabados. Una vez teniendo los ingresos grabados, ahora vamos a hacer la mitad de la fórmula, donde inicia con DAIPA por
y pone un 1 y entre paréntesis, esa mitad es la que tienen en medio, así para que lo vayan entendiendo. La primera parte es la parte inicial de la fórmula, la parte de en medio es lo que viene a continuación, que prácticamente sería mi deducción. Aquí lo estamos viendo, sería la parte de proporcional, lo que yo hice en mi papel de trabajo. Esa parte intermedia es la que me define mi deducción en la parcialidad como tal. Y la primera parte, si se fijan, nada más me indica mis ingresos grabados. La parte intermedia me indica mis deducciones proporcionales. Y la última parte, pues menciona algunas otras disminuciones que tenemos derecho. Acuérdense, PTU, tenemos también lo que son las pérdidas fiscales, y esta fórmula está adaptada para que también funcione para un impuesto del ejercicio. Entonces, nos da también la posibilidad de quitarle las deducciones personales, pero ahorita no estamos en el ejercicio, es pago provisional. Entonces, en este caso, ya tenemos la UFIPA, que vendría siendo la parte inicial, mis ingresos, 542, le quito la parte intermedia, que serían las deducciones proporcionales, que serían 322, y le quito lo demás, que pues lo demás no tengo nada en el ejemplo, no hay pérdidas, no hay deducciones personales, no hay PTU, no hay nada. Entonces serían 219,000, que prácticamente si lo comparo con mi papel de trabajo, 219,000, vamos en esta parte donde dice base gravable. Ahí, por ejemplo, si ustedes observan, todo lo que hice en esta fórmula es prácticamente mi parte inicial, ingresos menos excepción, menos deducciones, menos PTU, y me llevo a la base gravable. Prácticamente en la fórmula, eso que parece que da miedo, la UFIPA, pues prácticamente sería en mi papel de trabajo la base gravable. Vamos a continuar entonces, ahora sí, a la base gravable vamos a aplicarle la segunda formulita. La segunda formulita, acuérdense que es UFIPA por la tabla como tal. Entonces, voy a tener ahora sí, pues el impuesto sobre la base gravable. Sería a los 219 le aplico la tarifa semestral del semestre 1 y nos viene dando, aquí está ya desarrollada, 39,000, ¿sí? 39,000. Que en mi papel de trabajo, donde le pongo impuesto causado, son los 39,000. A continuación le quito la reducción, que sería la fórmula 3. La fórmula 3, pues si se fijan, está determinada para quitarle la reducción como tal. Nos pone 1 menos el factor F, R y PF, que viene siendo la tasa de reducción, que es 40%, quedaría en 0.6, y entonces nos da el impuesto del pago provisional de 23,000. 23,000. Si se fijan, es lo mismo que hicimos, pero aplicando las fórmulas. Esta UFIPA, prácticamente véanla como que estamos hablando de la base gravable, así de simple, UFIPA base gravable. Parte inicial de la fórmula es ingresos grabados. Parte de en medio serían las deducciones proporcionales. Y la parte final son las demás reducciones que tengo derecho, deducción personal, PTU y pérdidas fiscales. Obviamente deducción personal ahorita no, porque es un pago provisional. Ok, muchas gracias por sus comentarios. Sí, veo que no se alcanza a ver. Leticia dice, se visualiza borroso. Ah, caray. No me digan eso porque, pues, yo plasmé el caso pues para que lo puedan visualizar, porque platicado como que no, nada más no. No sé, espero que sea por ahí algún problema de conexión y no sean todos, porque si no, pues, aunque yo lo veo bien aquí en mi pantalla, espero lo puedan visualizar también ustedes bien. Ok, entonces vean, una vez aplicando la primera parte, que sería prácticamente base gravable, la segunda parte de la fórmula es la tarifa, prácticamente el impuesto del pago provisional, y
La última parte de la fórmula es la reducción, así de simple. Esas tres fórmulas que dan miedito, pues es algo nada más transformado el papel de trabajo en fórmula. Al final del día viene siendo esto, 23.736. Ahora, si nosotros lo comparamos con mi papel de trabajo, que no lo baso en las fórmulas aquí, porque pues me parece, creo que es más confuso ahí toda esta fórmula, que al final del día lo dejamos en un papel de trabajo un poco más simple. ¿Se acuerdan de la primera fórmula? La parte inicial viene siendo la parte inicial de mi papel, que sería ingreso total menos la exención, eso es nada más, la primera parte de la fórmula. La segunda parte de la fórmula sería este papel de trabajo, donde determino las deducciones proporcionales. Y la tercera fórmula, ya aplicando después la tarifa, sería la reducción, aquí la tienen, reducción del 40%, y me dan los 23.736. Es decir, use fórmula o use este papel de trabajo, pues llego a lo mismo. Entonces, pues, ¿para qué me mato en la fórmula, no? Como, ¿para qué vamos a usar una fórmula ahí? Bueno, pues si nos queremos ver muy matemáticos, las usamos, ¿no? Pero pues, un papel de trabajo más que suficiente. Muy bien. No, pues qué bueno que sí se ve bien. Qué bueno. Entonces, pues vamos adelante. Ay, Dios, una 48. Vamos a avanzarle a los de 423 UMAS, cuando pasan sobre 423 sumas. Lo voy a explicar así, ya no voy a hablar de los fundamentos. En primer nivel, puros exentos. Si no pasas de los exentos, pues no me preocupo. Segundo nivel, cuando pasamos de las 40 UMAS y llegamos hasta 423 sumas, sería esta mecánica que vimos con la reducción del 40. Tercer nivel, cuando ya pasamos de 423 UMAS. Entonces vamos directo al caso. Tenemos ingresos del periodo 15.850.000, le vamos a quitar las deducciones de 13.100.000. Obviamente eso sería lo normal, ¿no? Si estuviéramos en actividad empresarial normalito, ¿no? Pero aquí no, aquí ya saben, vamos a usar la mecánica de este tipo. Entonces vamos a usar más papeles de trabajo. Primer papel es lo mismo que hicimos en el anterior, mis deducciones en la parte proporcional. Entonces serían ingresos exentos, 1.307.000. Aquí les dejo el comentario. Si van a tomar la exención nada más a la parte semestral, bueno, entonces aquí sería la mitad, 600 y tantos. Cosa que yo no estoy de acuerdo, ¿eh? Yo no veo en ningún lado que diga que en pagos provisionales sea la parte proporcional. No es cierto, nos acabas de mostrar en la miscelánea. No, la miscelánea puede decir misa. A mí no me interesa. A mí me interesa lo que dice la ley, principio de subordinación. Pero bueno, vamos a manejarlo en la totalidad. Ya nada más lo adaptan si ustedes son partidarios de la mitad. Entonces aquí me da ingresos exentos entre ingresos totales. Vean, ya mi proporción de no deducible pues ya cayó. En este ejemplo cayó hasta un 8%. En el anterior vimos que era un 70%, porque obviamente los ingresos estaban a 1.800.000. Aquí ya los ingresos están a 15 millones. Ya es una cantidad más alta. Entonces saco la parte deducible. Proporción 1 menos la parte no deducible, me queda la parte deducible, el punto 91, o sea, el 91% de las deducciones las voy a aprovechar. La multiplico por las deducciones autorizadas y tengo las deducciones autorizadas deducibles. Ya saben, ¿eh? Esto solamente para gastos e inversiones. Si ustedes ven costo, intereses y todo lo que esté en el 25 menos gasto de inversión, porque el gasto tiene su fracción, la inversión tiene su fracción, pero yo sé que no son dos fracciones, son como 8 o 9, ¿no? Entonces todo lo demás no estaría limitado, no le aplicaría esto, sería totalmente deducible y solamente los gastos de inversiones esta proporción. Ok, deducciones de 12.009.009. Escuchen bien, esta es la proporción de la totalidad. Tenemos que sacar, bueno, vamos al papel para que lo vayan viendo. Tenemos que sacar las deducciones, ahora sí que del límite de las 423 sumas. O sea, no sé si me entiendan. En el primer nivel,
cuando tenemos puros exentos, las deducciones se pierden, porque pues todo está exento, no hay pago provisional, todo está exento, deducciones nada. En el segundo nivel, si se fijan, sacamos una proporción, ¿sí? Sobre los ingresos exentos de la totalidad. Pero necesitamos un papel de trabajo donde definamos las deducciones que le aplican al límite de 423 sumas. O sea, tenemos que sacar una deducción proporcional a las 423 sumas. Bueno, a lo mejor suena un poco ahí rebuscado, pero vamos a ver el caso. ¿Cómo hacemos eso? Primero, a mis ingresos límites, que son las 423 sumas, porque acuérdense que ya pasamos a un tercer nivel, donde ya no hay reducción. Entonces no podemos de 1.300.000 y pico que sacamos la deducción aquí, de 1.307.000, no nada más podemos sacar diferencia y ya los 14 millones y pico o 13 millones y pico, todos con reducción de 40, ¿no? Porque ya estamos pasando de 423 sumas. Entonces vamos a hacer otras fórmulas. Ingresos límites, le voy a quitar la parte de la exención. Eso es muy importante. A mis ingresos límites le quito la parte de la exención y me quedan los ingresos de gravados, limitados a 423 sumas. Ahora, a mis ingresos totales, los 15.850.000, le quito igual la parte de la exención. Me quedan los puros ingresos sin la exención, los puros ingresos limitados sin exención y los ingresos totales sin exención. Ya teniendo esos dos, ahora sí hago la división. Mis ingresos limitados sin exención lo divido entre los ingresos totales sin exención y me da el factor de 0.86, 10, 49, 54, 3. En la miscelánea se sigue toda esta metodología que yo estoy haciendo aquí. Nada más que ya saben, todo aquí bien matemáticos y con las fórmulas. Pero es simplemente esto. ¿Por qué? ¿Por qué se hace esto? Porque, a ver, tú ganas 16 millones. Ah, bueno, pero de esos 16 millones, una parte es exenta, quítasela. La ley dice, máximo 423 sumas. Ah, ok, está bien. Ah, pero en esas 423 sumas va la parte de la exención de las primeras 40. Quítaselas. Eso es lo que estamos haciendo. A estas cantidades le voy a quitar esas partes exentas. Y ahora sí saco mi proporción. Me da una proporción de 0.86. ¿Para qué hice esta proporción? Para aplicárselas a mis deducciones autorizadas deducibles. Eso acuérdense que lo sacamos en el primer papel. Hicimos deducciones totales, 13.100.000. Le quito la parte de lo que se pierde por la exención, me quedan 12.019.000, pero los 12.019.000 es sobre todo lo demás. Y aquí lo que la ley me indica es, debo de sacar unas deducciones, no de todo, o sea, sí, pero también voy a necesitar el dato de las deducciones que se quedan al nivel 423 sumas. Entonces, por eso hicimos todo esto. Ahora sí, a esos 12 millones le aplico esa proporción y entonces mis deducciones para 423 sumas son 10.349.000. Yo sé que este ejemplo, ay Dios, ahí no sé por qué le puse PRODECON, me da proporción. Bueno, me emocioné. Yo sé que aquí se complica más, pero lamentablemente en las fórmulas vamos a ver que así se sigue también. Nada más que yo lo tengo, ahorita estamos analizando en un papel de trabajo que lo dejé un poco más simple. O sea, es lo mismo, pero sin fórmula. Nuevamente, ingresos totales 15.850.000, deducciones 13.100.000. Primer paso, saca la proporción de las deducciones que son deducibles. Pues nada más divido exentos entre totales y me da el 82, se lo aplico a mis deducciones y ya tengo mis deducciones autorizadas deducibles totales.
Siguiente paso, calcular las deducciones autorizadas deducibles para un ingreso límite de 423 sumas. ¿Cómo se saca eso? Tengo que sacar una proporción adicional que sería esta. Tus límites menos la exención y los totales menos la exención para tener esa proporción de nada más 423 sumas sin exención. Tengo el punto 86, se los aplico a mis deducciones deducibles y me quedan 10 millones. Prácticamente véanlo de esta manera. Vamos a verlo de esta manera. 12 millones 521, bueno, más bien es este. Véanlo de esta manera. Tengo deducciones de 10 millones 349 que son dentro del nivel 2. Y la diferencia que son que como 1.900.000, ¿no? Por ahí se ve más o menos. Serían deducciones del nivel 3. O sea que tenemos que estar desgajando las deducciones. ¿Por qué? Pues porque una parte tiene reducción y una parte no tiene. O sea que tenemos que estar haciendo toda una metodología. Muy bien, ya teniendo eso, ahora sí, vamos a darle. Primero, vamos a calcular vamos a calcular el impuesto sobre la totalidad de los ingresos. Vean bien. Ingresos totales, 15.850.000, le quito mi exención de UMAS, 1.307.000, me quedan los ingresos grabados de 14 millones, ¿sí? 14 millones, nada más que yo sé que esos 14 millones, una parte va a llevar en reducción y una parte no va a llevar en reducción. Le quito mis deducciones autorizadas, la totalidad, es decir, los 12 millones 19, no el de la segunda proporción, el de la primera, esta. Vamos a verlo para que no se me pierdan. Esta, la que hicimos el primero, que nada más quitamos la parte no deducible, 12 millones. ¿Por qué? Porque estamos calculando sobre la totalidad. 12 millones menos PTU 0 menos pérdida 0, la base gravable es de 2.523.000. Le aplico la tarifa y me queda un impuesto causado de 812. Ahí viene el problema, porque de esos 812, solamente una parte tiene reducción, no todo tiene reducción. Si tuviera todo en reducción, pues me evito todo eso que acabamos de hacer y fácil, como el caso 1. Pero lamentablemente, esta parte sí necesita dividirla entre parte que se reduce y parte que no. Entonces vamos a calcular, vean bien, acá que calculamos sobre totalidad. Ahora vamos a calcular la tabla, pero sobre el límite de 423 UMAS. Más o menos saben cómo tiene sentido, como cuando calculan el impuesto del aguinaldo. ¿Qué es lo que hacen? Acumulan salario, acumulan el aguinaldo, calculan la tarifa del impuesto y les sale un impuesto, ¿no? Pero ustedes dicen, ese impuesto es de todo, salario y aguinaldo. Pero después, para saber, pues entonces calcula el puro salario y te sale un impuesto. ¿Qué significa? Que la diferencia entre los dos, pues es el aguinaldo, el impuesto del aguinaldo. Aquí es casi lo mismo. Primero calculamos sobre totalidad y ahorita vamos a calcular sobre el límite de las 423 sumas. Entonces, si sabemos, vean bien, ingresos equivalentes a 423 sumas, 13 millones, quitamos la exención, porque obviamente en esas 423 sumas, pues del 1 al 40 están exentas. Entonces, quitamos la exención, nos quedan 12 millones. Le voy a quitar las deducciones, pero no las totales, las que acabo de quitar en el anterior. Tengo que quitarle las deducciones a la proporción de las 423 sumas. Es ahí donde pongo las deducciones de esta segunda fórmula que hice aquí. Si se fijan, es eso lo que hice. Quitarlo, sacar una proporción y las deducciones totales deducibles, una segunda proporción. O sea, las estoy
Estoy sacando mis deducciones correspondientes a quedarme a 423 sumas, o sea, todo, vean todo lo que se tiene que estar haciendo. Entonces, ya tengo esto, pongo las deducciones equivalentes a 423 sumas, me queda la base gravable, aplico la tarifa semestral y aquí viene ahora sí la reducción, porque es solamente esta parte la que lleva en reducción. Lo demás, para llegar a los 15 millones, de los 13,829 a los 15 que tenemos, esa no llevan reducción. Entonces, aplicamos el 60%. ¿Por qué le hago 60? Porque el 40 es la reducción. Entonces, tan simple como multiplicarlo por la diferencia y ese es el impuesto que voy a pagar. Si lo multiplicara por 40, me saldría el impuesto que se reduce, pero yo quiero el impuesto a pagar, entonces lo multiplico por 60, por la diferencia, y me dan 413. Entonces, vean bien, de 0 pesos a 1,307,000, impuesto a pagar 0. De 1,307,000 a 13,829,000, tengo un impuesto de 689 que se reduce en un 40% y me quedan 413. Y entonces, el impuesto que no se reduce, ¿cuánto es? Ah, pues simple. Si aquí estoy diciendo que tengo 812 en la primera fórmula, que me quedé hasta ahí, y acá tengo 413, pues vamos a hacer una diferencia. 812 menos el impuesto de las 423 sumas, ojo, el impuesto total, no el impuesto en reducido, 689. Porque ese sería el impuesto de las 423 sumas, si no tuvieran reducción. La diferencia es el impuesto que no tiene reducción. Y ahora sí, entonces, ¿cuánto pago? Los 413, que ahora sí es el impuesto en reducido, más la diferencia de los 122, y ahí está, 536,386. Bueno, ni modo, mis estimados, vamos a continuarlo en una segunda sesión. Todavía falta el de régimen opcional para grupos de sociedades. Vamos a ver la mecánica de determinación y voy a terminar este caso. Por eso lo tenía previsto para 2 sesiones. Igualmente, agradezco mucho su tiempo a cada uno de ustedes. Yo sé que ya sea fórmula, ya sea papel y trabajo, este segundo caso sí está un poco más complicado, pero no imposible. Al finalizar vamos a ver que sale exactamente igual, con mi papel o con la fórmula, como ustedes quieran. Agradezco mucho la invitación a mi casa editorial PAF y sobre todo a ustedes, que pues sin ustedes esto no tendría sentido. ¿Para qué vamos a permitir si no hay nadie? Entonces, ustedes son la parte más importante y pues bueno, tenemos la oportunidad de compartir un poquito el conocimiento. Les agradezco mucho, un cordial saludo a todos. Excelente tarde para todos. Hasta luego.